lo que Petro no te está contando sobre la inflación. Petro publicó esta imagen que presume que bajaron la inflación, pero hay 3 cosas que no te están contando. Primero, lo primero, ¿qué es la inflación? En términos simples, es cuando la plata que tienes vale menos que antes. Lo que antes comprabas con 10.000 pesos, ahora te vale 12.000. Eso es inflación. Y la inflación es un fenómeno monetario. O sea, tiene que ver con cuánto dinero hay circulando en la economía y a qué precio se presta ese dinero. En Colombia, el organismo que se encarga de eso es el Banco de la República. Y tiene una característica fundamental. Es independiente del gobierno. No lo elige el presidente ni nosotros. Funciona con una junta directiva técnica cuyo único mandato está en la Constitución. Y es velar por mantener el poder adquisitivo del peso. Y eso es así por una razón muy sencilla. Si el gobierno de turno pudiera controlar la plata, imprimiría simplemente más dinero para pagar sus gastos. Y eso destruiría los ahorros de todos. Por eso el Banco de la República es independiente. Entonces, cuando la inflación baja en Colombia, el mérito es principalmente del Banco de la República, no del gobierno de turno. Segundo, el problema. 2 instituciones jalando en sentidos contrarios. El Banco de la República no opera en el vacío. Las decisiones que toma el gobierno también afectan la economía y el banco tiene que reaccionar a ellas. ¿Cómo controla el banco la inflación? Básicamente subiendo las tasas de interés. Cuando el banco sube la tasa, el crédito se encarece y la gente gasta menos, las empresas invierten menos y esto hace que los precios se enfríen. Es decir, una política contractiva. O sea, que el Banrep está pisando el freno. El problema del gobierno Petro es que mientras el banco pisa el freno a fondo, el gobierno pisa el acelerador. ¿Cómo? Con 2 herramientas principalmente. Primero, el gasto público. El consumo del gobierno aumentó un 7.1% en 2025, superando incluso el crecimiento del consumo de hogares. Cuando el Estado gasta más de lo que produce, inyecta dinero a la economía y eso empuja los precios hacia arriba. O sea, el gobierno echó gasolina justo cuando el banco intentaba apagar el fuego. Everything's gone, even my lighter, my deodorant. I was having so much fun with them. Segundo, el salario mínimo. En 2025, el gobierno decretó un aumento del salario mínimo del 11%, el doble de la inflación que había cerrado 2024. Y para 2026 lo subió un 23.2%. Y las expectativas de inflación para 2026 saltaron del 4.6 al 6.4% en un solo mes. Entonces, el banco tuvo que subir las tasas 100 puntos básicos en enero de este año. Y no para avanzar, sino como una decisión indispensable para evitar un desanclaje persistente de la inflación. ¿Y por qué el gobierno toma esas decisiones si el banco dice que son contraproducentes? Pues bueno, recordemos que el Banco de la República no lo elige nadie. Tiene que hacer lo técnicamente correcto, aunque sea impopular. Pero en cambio, el gobierno sí que necesita votos. Y subir el salario mínimo es una medida que suena súper bien. El problema es que si ese aumento está muy por encima de la inflación y de la productividad, no crea riqueza, sino que solamente redistribuye la presión de precios. Y las personas sí terminan recibiendo más pesos, pero que vale menos. Ahora la pregunta del millón. ¿Lo cumplieron? Pues bueno, la meta del Banco de la República era 3%. Y según ellos, se cumplen 5 años con una inflación superior a la meta del 3%. ¿Pero por qué importa esto? Porque cuando el banco lleva 5 años sin cumplir su meta, pierde algo que en economía vale muchísimo, la credibilidad. Si la gente no cree que los precios van a bajar, empieza a exigir salarios más altos, a subir los precios de los arrendamientos, a indexar toda la inflación pasada y eso crea un círculo vicioso, que es que la inflación se vuelve autosuficiente. Entonces, ¿bajó la inflación? Sí. ¿Lo bajaron ellos? No. Fue el Banco de la República. ¿Bajó lo suficiente? No. Colombia hoy es la única economía de la región que no ha logrado llevar su inflación al entorno de la meta. ¿El gobierno ayudó? No. El Banco Central tuvo que contrarrestar activamente las decisiones fiscales y salariales del gobierno para que la inflación no volviera a dispararse. Así que la inflación haya bajado al 5% no es un logro del gobierno. Es el resultado de que el Banco de la República hizo su trabajo a pesar del gobierno. Y para 2026 ese trabajo tiene que empezar de nuevo. Así que no es un logro, presidente Petro, es un empate a medias entre 2 instituciones que deberían ir en la misma dirección y no lo hicieron gracias a ti.